La estudiante de Derecho, María Alejandra Ceballos, y otros 12 ciudadanos ecuatorianos son procesados por la justicia ecuatoriana bajo los cargos de terrorismo y sabotaje por el ingreso al canal Ecuador TV durante los hechos del 30 de septiembre de 2010. La defensa asegura que hay 27 irregularidades en el proceso, por lo que interpuso una acción de nulidad. Ante la demanda presentada por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de Ecuador emitió una resolución de acusación contra María Alejandra Ceballos por irrumpir en las instalaciones del canal Ecuador TV el 30 de septiembre de 2010. Ese hecho está tipificado como un delito de terrorismo y sabotaje en el Código Penal ecuatoriano, con una pena entre 8 y 12 años de prisión. Además de las indicaciones, Ecuador TV reclama el pago de los daños cometidos en sus instalaciones, que asciende a $4.500. Por su parte, la Fiscalía solicitó la aplicación de medidas cautelares contra los acusados. Según la defensa de Ceballos, existen 27 irregularidades en el proceso, entre las que se encuentran que las acusaciones están sustentadas en la vinculación política de los implicados y que la Fiscalía no tuvo en cuenta las pruebas a favor de los acusados. Ante las supuestas fallas en el debido proceso, la defensa de Ceballos interpuso una acción de nulidad para evitar la etapa de juicio que comenzaría dentro de 2 semanas. Desde Europa, Pablo Guerrero, hablemos de esos 27 irregularidades que hay en el proceso. Quizás tú como abogado puedes encontrar otras más, Pablo. Muchas gracias. Es una excelente pregunta. Es un principio universal de justicia que nadie puede ser procesado penalmente si no es sobre la base de la existencia de un delito dictado con anterioridad al hecho delictivo. Ya se decía en Roma, nullium crimen, nullium pena, sine lege. No hay crimen, no hay pena si previamente no está establecido en la ley. La disposición signada con el número 158 que lee el doctor Casar no es una ley de la República que nazca de la soberanía y que nazca de un debate en el Congreso. Este tiene como antecedente un decreto de la dictadura de 1960 que se dictó para perseguir y criminalizar la oposición. Ha transcurrido algunos años y ahora el gobierno que se dice progresista, el gobierno que se dice de izquierda, el gobierno que se dice popular, toma ese artículo para perseguir a quienes estamos en la oposición, no solo a las 12 personas del canal, sino a 200 dirigentes indígenas. ¿Qué otra irregularidad hay? Yo quiero hacer hincapié en lo que acabo de escuchar del doctor Casar. Es una nueva teoría del derecho. Atacar a una jardinera por terceras personas, porque yo no he hecho nada, para el señor abogado constituye un acto de boicot, un acto de terrorismo. A ver que una tercera persona haya dado un puntapié en una jardinera, eso no es terrorismo. ¿Qué otra irregularidad hay? Existen varias irregularidades. Se ha violado el principio de inmediación y el principio de inviolabilidad a la defensa. El día que se practicaba la reconstrucción de los hechos, se impidió a mis abogados ejercer el derecho a la defensa, hacer la exposición. Han sido recusados los jueces, y no obstante que han sido recusados, esto es, presentarles una impugnación porque no han despachado los procesos a tiempos, el doctor Casar, que está ahí sentado, que está conversando con nosotros, ha dicho que solo caben 2 recusaciones, cuando se olvida que hay la excepción del ordinal 10 del artículo que habla de las recusaciones. ¿Qué otra falta de decencia procesal y de lealtad procesal existe en este expediente? Es el tema de las repreguntas, es el tema del ejercicio al derecho. Se ha angustiado permanentemente la defensa de los abogados y sobre todo, distinguido periodista, se ha violado el principio universal de la inocencia, porque como el canal del gobierno, el canal de la dictadura marxista socialista de Correa, tiene el manejo de ese canal, han hecho una serie de programas donde ya nos han juzgado ante la opinión pública violando todas las normas del derecho y de los principios universales de justicia. Inclusive en mi caso, el canal del gobierno ha hecho un muñeco de 3 metros y han quemado mi muñeco como si yo fuese un Bin Laden, como si yo fuese un terrorista. Sí, permíteme, Pablo, hablemos con Javier Casar. Javier, hablemos de lo que dice la defensa, esas más de 27 irregularidades que se han encontrado en el proceso. ¿Qué dices al respecto? Ninguna es fundamentada. Y sí vale la pena puntualizar 2 o 3 cosas para que no se me vaya una idea, si tú me permites.
En el caso de María Alejandra Ceballos, si no entró con violencia al edificio de medios públicos, ¿por qué entró cubierta el rostro como que estaba ocultando todo lo que estaba haciendo? Si sabía que estaba haciendo bien, ¿por qué se ocultó? Y luego obviamente se descubrió para dar la entrevista donde aceptó la violencia y ahora mismo lo ha hecho. En el caso del doctor Guerrero, él está aceptando todavía y se ve en su forma de expresarse ahora que todavía las agresiones y la violencia persisten por parte de él. Él está hablando de dictaduras, está tachando la figura del presidente de la República con distintos términos, que evidencia que él se está defendiendo de una manera política de un delito que se cometió. No hay persecución política alguna en este tema. María Alejandra, tengo que preguntarte lo siguiente, o sea, ¿qué perseguían ustedes para poder entender un poco más esa parte del proceso? Cuando ustedes piensan interrumpir esa cadena nacional, ¿qué perseguían ustedes, las personas que llegan a este punto, para darle a conocer a tu país? ¿Cuál era la idea que tenían en mente para poder hablar y que finalmente lo lograste decir en los medios? Pero no queda claro el mensaje. A ver, personalmente de lo que yo estaba pensando es que ese día se estaba agrediendo el derecho de toda persona de poderse informar correctamente, de poder expresarse libremente y de poder y tener libertad de prensa. Ese día se coartaron estos derechos y eso fue lo que me lleva a las instalaciones del canal. Pero yo, como lo dije esa noche, lo que yo quería expresar era la inconformidad que sentimos aquellos que no estamos del lado del gobierno, aquellos que pensamos diferente, aquellos que tenemos una óptica distinta de las cosas. Yo ese día lo planteé de esta manera. Nosotros, como oposición, tenemos derecho también a ser escuchados en el proceso de conformación de leyes. Yo ese día hablaba de la ley de las universidades, que había pasado apenas unos meses antes de la revuelta policial. En el proceso de conformación de la ley, que se tardó más de un año, se habían tenido varias reuniones entre varios sectores y se había llegado a la ley lo más acorde a las necesidades de todas las partes. Es decir, había participado oposición y había participado el oficialismo en la creación de una ley. Pero ese día, dado el veto presidencial, esa ley fue cambiada en absolutamente todos los acuerdos de los que se habían llegado. Entonces, vemos que con la ley de servicio público, que es por lo cual los policías salen a reclamar, había sufrido exactamente el mismo proceso. Se habían llegado a unos acuerdos previos en la Asamblea y ahora que la ley pasando al Ejecutivo, el Ejecutivo lo veta y cambia todos estos acuerdos, cambiando así, eliminando los acuerdos a los que se había llegado entre oficialismo y los diferentes sectores de oposición o diferentes sectores de ciudadanía, digámoslo así. Yo no entiendo, esto es algo a lo que yo reclamaba ese día. ¿Por qué el gobierno ve en todos aquellos que tenemos una forma de pensar diferente, nos ve como oposición? Yo creo que el término oposición no está bien utilizado. Yo creo que nosotros simplemente somos disidentes, pensamos distinto. Entonces, eso fue lo que se reclamaba ese día. Se reclamaba que desde el Ejecutivo se veten las leyes y que se rompan los acuerdos legislativos, los acuerdos que se habían llegado con la ciudadanía, dejando a la ciudadanía y a todos aquellos que opinamos diferente de lado. Es decir, en este gobierno la creación de leyes se da solo a través del Ejecutivo, solo a través del oficialismo, y todo lo que los que pensamos diferente queremos plantear en las leyes no es tomado en cuenta. Entonces, ese era el reclamo que se hacía ese día. Se hacía el reclamo de que tenemos, por un lado, tenemos el Ejecutivo que plantea solo su parte. Sí. Dime, te escucho. Permíteme, María Alejandra. Saludamos a Rodolfo Muñoz. Él es el director del documental Muchedumbre 30S, el cual reconstruye cronológicamente la rebelión policial que enfrentó el gobierno del presidente Rafael Correa el 30 de septiembre de 2010. Rodolfo, bienvenido a la noche. Gracias por acompañarnos. Hola, mucho gusto estar contigo. Hablemos de esa cadena nacional, Rodolfo, porque lo que aparece en la cadena nacional es lo que conoce el mundo de los hechos de ese 30 de septiembre de 2010 en Ecuador. ¿Faltaron algunas imágenes o lo que conoció el mundo fue realmente lo que pasó en Ecuador? Creo que fue lo fundamental. Esos son hechos sobresalientes que tanto medios públicos como privados recogieron, pero que evidentemente, habiendo habido una cadena hasta
me parece que desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, 8 y un poco más, estuvieron encadenados, pero luego ya en el proceso de rescate del presidente es cuando todos los medios tienen la información. Pero muy a pesar de ello, en general, todos los medios que tuvieron la posibilidad de cubrir recogieron a lo largo del día innumerables imágenes, tanto que ahora que se cumplió un año de ese evento terrible en el país, los medios, todos los medios televisivos tuvieron imágenes bastante interesantes respecto de los detalles de esta revuelta y creo que no varían, si es que comparamos con lo que vimos ese propio día, no varían significativamente con lo que los medios privados también recogieron ese día y recién hicieron visibles muchas imágenes un año después de lo que ocurrió. Sí, Rodolfo, ¿qué conocimiento tienes sobre el caso que involucra a 13 personas, entre ellos a María Alejandra Cuevas Ceballos, que nos acompaña aquí en el programa, y también a Pablo Guerrero? ¿Qué información tienes sobre este caso? Porque son personas que pueden llegar a cumplir una condena de 12 años de prisión por hacer actos de sabotaje. Bueno, las imágenes que ha conocido el país de ese evento en el cual tú mencionas a 2 personas y otros, son imágenes muy públicas, muy conocidas. Hubo un amotinamiento, llegó hasta las instalaciones de los medios públicos un grupo de aproximadamente unas 150 personas que de manera muy agitada y con tonos altos exigían ingresar hasta las instalaciones de estos medios públicos. Finalmente hay quienes ingresan, pero rompiendo la puerta principal, una puerta de vidrio que tiene este edificio, y pues algunos intervienen, o me parece que solamente una persona, la asambleísta alterna del Partido Social Cristiano, la señorita Ceballos, interviene públicamente dentro del estudio después de que ingresa el grupo que mencionamos. Sí, tú le has hecho seguimiento porque pues obviamente después de realizar este documental Muchedumbre 30S, le has hecho seguimiento al caso de lo que pasó en Ecuador TV, al proceso que se está llevando a nivel de justicia en Ecuador sobre este caso y de los 13 personas involucradas. ¿Crees que el proceso se ha llevado con justicia? Bueno, básicamente lo que yo he visto es una suma de publicaciones de los diversos medios de Ecuador respecto de ese tema. Sé que es un proceso que aún sigue debatiéndose dentro de las Cortes y claro, habría que finalmente esperar la decisión de los jueces. El sistema judicial me da la impresión que en Ecuador está en deuda con ese y otros casos y los procesos han tardado muchísimo en tener una resolución final. El país espera, creo yo, que exista claridad en ese y otros eventos conexos al 30S, pero mucho va a depender de lo que finalmente decidan los jueces de la República. Rodolfo, ¿existe otra verdad que no se haya conocido a través de las imágenes? Porque muchas de las personas, algunos pertenecientes a la oposición y otros sin partido, piensan diferente y creen que hay algo que pasó en Ecuador que no conoció el mundo. ¿Tú qué piensas? Es obvio que piensen diferente, las partes no van a ponerse de acuerdo, eso está en contra de la lógica, de la razón. Si hay un conflicto, las partes deben tener una visión distinta. Probablemente, como muchos otros eventos fuertes que han ocurrido en Ecuador y en el mundo entero, no llegues a través del tiempo a conocer definitivamente toda la verdad. Es imposible aspirar que eso ocurra si tenemos en cuenta otros casos ejemplares. Dígase, el caso Watergate en Estados Unidos sigue debatiéndose, el caso terrible de las Torres Gemelas en Estados Unidos sigue buscándose la verdad. Este que es un tema intenso, doloroso, agitado, que tiene partes en contienda, creo que va a tardar mucho y va a depender, insisto, fundamentalmente de la capacidad y de la agilidad que tengan los jueces.